En este video te voy a enseñar a cómo poder desactivar a Gemini de asistente en tu celular. Así que presta atención. Mira, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la aplicación de Google, ¿ok? Vas a buscar la aplicación de Google. Abrimos Google. Una vez que estás dentro de la aplicación de Google, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ves donde aparece tu foto de perfil, tu logotipo en esta parte de aquí arriba? Ahí, vas a hacer clic allí. Luego te va a presentar esto de la siguiente manera. Tú vas a bajar hacia abajo hasta encontrar la opción que dice configuración. Esta que te estoy marcando ahora mismo. Le damos un clic. Luego vamos a hacer clic donde dice asistente de Google. Este que te estás viendo aquí. Vamos a darle un clic. Y una vez que entremos dentro de asistente, vamos a bajar un poquito hacia abajo hasta encontrar la opción que dice asistente digital de Google. Este que tú estás viendo aquí. Le damos un clic. Y como puedes ver, Gemini está activado por defecto en la parte de aquí arriba. Si queremos desactivarlo, pues lo único que tenemos que hacer es elegir el asistente normal de Google, el que estaba de antes. Le damos un clic allí y luego le vamos a dar un clic aquí donde dice cambiar. Le damos un clic a cambiar y eso ya sería todo, mi gente. Ya ahí el asistente de Gemini ya no estaría disponible para tu celular, o sea, no estaría activo. Ahora bien, si quieres que yo te ayude a cómo desactivar todo el asistente, pues déjamelo saber en los comentarios. Con gusto haré un video enseñándote eso.